que tenían que cambiar su domicilio y que tenían que ubicarse en su casa habitación, cuando que eso no lo dice el Código Fiscal. Entonces, pues empezaron los permisos para los trabajadores para que fueran a hacer su trámite de cambio de domicilio. Empezaron con los problemas de que, repito, no es fácil que tengan sus comprobantes de domicilio. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores viven en un lugar donde no está su nombre el comprobante. Viven en un lugar donde a lo mejor el comprobante está a nombre de su cónyuge, o está a nombre de su padre, o está a nombre de su hermano, o viven en un lugar rentado donde el comprobante de domicilio está a nombre del casero, del arrendador, o todavía peor, vive en la casa de los suegros. Bueno, no peor, tal vez mejor, ¿verdad? Pero vive en la casa de los suegros y entonces el comprobante está a nombre del suegro, de la suegra, del cuñado, etcétera. Y por lo tanto, pues habría que conseguir un comprobante que no es tan fácil que se lo vayan a prestar. Además del comprobante que no está su nombre, pues el le va a decir, oye, este comprobante que ahora es una carta o un contrato de comodato o a ver, tráete el contrato de arrendamiento, cuando que sabemos perfectamente que muchas personas pagan renta, pero no les dan un comprobante fiscal o no les dan un, pues, digamos, un comprobante de domicilio. Y todavía peor, cuando viven nada más entre varios allí en un lugar como le llaman los roomies y que pues ninguno de todos los roomies tiene el comprobante a su nombre. Entonces, esto ha complicado mucho pues el poder cambiar de domicilio, como pretendía la autoridad que pusiera el domicilio de su casa habitación. Eso además no es legal. ¿Por qué? Porque el código nos señala que el domicilio es donde realizan sus actividades. Por eso es que estaba correcto cuando muchos trabajadores tienen el domicilio de su patrón. Pero claro, algunos tienen el domicilio de su patrón porque ya tenían varios años trabajando allí. Muchos tienen el domicilio del patrón anterior o de, me decía una de mis colaboradoras, no, pues mi conserje tiene domicilio de donde trabajé hace 14 años. No, pues imagínense. Y hay personas que tienen su domicilio tiene donde trabajaron hace 20, pero es que era lo correcto, que el domicilio que viniera fuera el del patrón. Ahora, hay otras excepciones. Por ejemplo, el caso de que un trabajador, además de tener ingresos por salarios, tenga una actividad empresarial, por ejemplo, que sea del régimen de confianza o que sea de la actividad empresarial del régimen general, y que cuando se dio de alta en ese régimen de actividad empresarial, pues dio su domicilio de su local comercial. Tiene un negocio de tacos, o bien tiene una papelería, o tiene una boutique. Entonces, dio el domicilio de su local comercial. Ahí, evidentemente, ese va a ser su domicilio, porque también tenemos ese problema. Las personas físicas pueden tener 9 diferentes capítulos de tributación en la ley del impuesto de la renta. 9. Y por cada uno de esos son diferentes las reglas, son diferentes las disposiciones. Entonces, si se da de alta, por ejemplo, como actividad empresarial o como actividad profesional y tiene un local donde realiza dichas actividades, ese va a ser su domicilio. Entonces, ahí, pues no le pueden decir, pon el de tu casa. No, pues es que ya tiene el domicilio fiscal de donde realiza sus actividades empresariales o profesionales y ese es el que va a considerarse. El trabajador que además tiene ingresos por arrendamiento, pues tal vez también cuando se dé de alta como arrendador, puso su domicilio que es de su casa, porque desde su casa es donde hace sus FDIs, donde cobra las rentas, etcétera. Pues ese va a ser su domicilio que dio cuando se registró como arrendador persona física. Y hay otros trabajadores que también se registraron cuando abrieron una cuenta del banco y entonces no tenían ellos tal vez RFC y el banco les hizo el favor, entre comillas, de inscribirlos en el RFC y pusieron como domicilio su casa habitación. ¿Por qué? Porque ahí le llegan los estados de cuenta, porque ahí le llegan las notificaciones del banco, etcétera. Y bueno, pues ahí tiene ingresos de otro capítulo, recibe 4 pesos de intereses mensuales o anuales, pero tiene otros ingresos de otro capítulo. Entonces, la persona física es muy compleja porque tiene diferentes actividades o puede tener diferentes actividades y cada una de ellas le conlleva la posibilidad de tener otro domicilio. Tampoco se aclara nada al respecto. Tampoco se dice, oye, cuando tengas varias actividades, es la que registraste primero, el domicilio que registraste primero. No lo señala el código, no lo señala alguna regla, no lo señala el reglamento. Luego entonces
habrá que seguir insistiendo en que se emitan las reglas correspondientes, los criterios correspondientes, o se reforme el Código Fiscal para establecer en el artículo 10 otro apartado donde diga, en el caso de los trabajadores, el domicilio va a ser su casa habitación o el primer domicilio que se ha dado cuando tiene alguna otra actividad por la cual recibe ingresos que tiene que declarar, ¿sí? Entonces, bueno, pues ese es el punto. Ahora bien, dentro de las obligaciones que también tienen los trabajadores, está el generar, pues, poder generar su buzón tributario. La única excepción para los trabajadores es de aquellos que en el ejercicio anterior hayan tenido ingresos no mayores a 400,000 pesos. Porque si tuvieron ingresos de 400,000 pesos o mayores, entonces tienen la obligación de habilitar su buzón tributario. Y ahí también se les dio un plazo adicional hasta el 31 de diciembre para que no lo habilitaran. Pero, ¿qué sucede si el 1 de enero del 2023, teniendo obligación de habilitarlo, no lo hacen? Pues que les van a poder cobrar multas, que van de 3,000 y tantos pesos a casi 10,000 pesos de multa. Entonces, habilitar el buzón tributario y establecer o actualizar medios de contacto. Esos medios de contacto serán un correo electrónico y un teléfono celular. Si no tienen habilitados esos medios de contacto, no están actualizados, también van a poder ser sujetos de multa que puede la autoridad fiscal imponer a esos contribuyentes. Como ustedes saben, en este momento pues el fisco no está tan boyante económicamente y menos lo va a estar el año siguiente. Y pues no nos extrañe que empiecen a cobrarse las multas por pues incumplimiento de estas disposiciones que tiene que cumplir todo contribuyente, con las excepciones que ya les comenté, los que tienen ingresos de menos de 400,000 pesos y que además sea su único ingreso. Porque fíjense qué interesante, un trabajador que tiene ingresos por salarios solamente gana, ¿qué les diré? Al año 100,000 pesos. Su salario no es alto y su aguinaldo, etcétera, 100,000 pesos. Diremos, no tiene obligación de tener buzón tributario. Pero si tiene una cuenta productiva, tiene una cuenta donde le da 2 pesos de intereses anual, ya tiene otros ingresos de capítulo sexto. Y entonces no está eximido de pues poder tramitar su buzón tributario. O esta persona en algún momento fue del RIF o Repeco o ahora de régimen de confianza. Bueno, pues ahí tampoco está eximido, aunque digan, no es que lo que gano allí es una cantidad mínima, o sea, gano 30,000 pesos al año, es un complemento. Sí, pero tienes otra actividad y tienes que habilitar tu buzón tributario y también establecer y actualizar tus medios de contacto. Entonces, hay que tomar en cuenta estas situaciones para estar al tanto y para además participar en las asociaciones a las que ustedes pertenezcan, sean cámaras, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, etcétera, para seguir insistiendo en que nos den reglas claras, porque hoy por hoy la mayor parte de los contribuyentes en el país, el gran número de contribuyentes en el país son asalariados. Son los que en cantidad son primero de todos los contribuyentes, asalariados. Entonces, imagínense el problema para los patrones, el que llegue el momento, así que, ya hay otro plazo más, sí, se va a llegar, el que llegue el momento que digan, pues fíjate que le pusiste el código postal de su casa, por ejemplo, de su casa, y ese no, y que de repente digan, es que ese no era el del patrón, o que el trabajador no consigue el comprobante del domicilio de su casero o de su suegro o de su cuñado donde vive él también, y que entonces que diga, pues es que no puedo conseguir el comprobante, entonces no me puedo dar el cambio de domicilio, y el domicilio que tengo pues es del patrón con el que estuve hace 14 años, y entonces pues ahora ¿qué hago? ¿Y qué va a hacer el patrón? ¿Lo va a despedir? Esa no es una causa justificada para despedirlo, porque si bien es cierto que hay una causal de despido por causa justificada que dice el no contar con los documentos que sean necesarios para ejecutar el trabajo, ese documento o ese constancia de situación fiscal no es necesaria para ejecutar el trabajo, de ninguna manera. Será necesaria para que pueda el patrón verificar el domicilio y por lo tanto hacer el patrón la deducibilidad, pero de ninguna manera es un documento necesario
para la realización del trabajo. Como si lo puede ser, por ejemplo, una licencia. Si contrata un chofer y tiene su licencia y después la pierde, me dice, perdí mi licencia de trailero. Pues sí, pues la tienes que volver a conseguir. Y si no la consigue, ahí nos dice la ley federal del trabajo, si no tiene los documentos que necesita para trabajar y necesita la licencia para poder ser chofer de tráiler, pues entonces sí le puedo suspender la relación laboral o incluso se la puedo terminar. Pero en este caso no es una obligación tener la constancia de situación fiscal y el domicilio eh, fiscal en la constancia. Así que entonces tendríamos ciertos problemas de deducibilidad, ¿sí? Para el patrón. Por otra parte, y bueno, pues las demás disposiciones, como por ejemplo la ley del trabajo, sí establece en el artículo 25 de la ley del trabajo que entre los datos que tiene que tener el contrato de trabajo está el domicilio de patrón y trabajador. Pues sí, pero ese domicilio que el trabajador da para el patrón, pues dice, vivo en tal lugar. El patrón a veces ni siquiera le pide comprobante de domicilio. A veces sí, a veces le dice, bueno, pues tráeme un comprobante de domicilio, pero no dice tampoco la ley federal del trabajo que sea obligación del trabajador llevar el comprobante de domicilio. Entonces, ¿dónde vives? Y pues dice, en tal lugar. Y ahí le apuntan su lugar. Donde sí se les pide muchas veces un comprobante de domicilio es en el Seguro Social. Cuando el trabajador ya se registra en el Seguro Social como derechohabiente, pues ahí le piden para asignarle la clínica que le corresponde un comprobante de domicilio. Y también a veces el trabajador tiene 2, 3 domicilios porque dice, pues la clínica donde me atienden, pues es donde yo vivía cuando estaba soltero, en la casa de mis papás. Y ya me casé o ya me junté y entonces ya estoy en un domicilio distinto, me tocaría una clínica distinta, pero no le voy a avisar al Seguro Social porque la otra clínica donde me toca ahora no me gusta. Prefiero que me sigan atendiendo en la clínica anterior, donde ya me conoce el médico, tengo mi médico familiar, etcétera. Entonces, ahí nos vamos a seguir atendiendo. Y el Seguro Social tampoco le dice, pues te voy a cobrar una multa por no actualizar tu domicilio, ¿no? Ahí se sigue el trabajador atendiéndose en esa clínica por años. Entonces, tiene un domicilio para efectos del contrato de trabajo, tiene un domicilio para efectos del Seguro Social, tiene un domicilio para el SAT, ¿sí? Y muchas veces tiene otros domicilios para diferentes cosas, por ejemplo, incluso para el Infonavit. Pues saca su crédito del Infonavit y cuando lo tramita, ¿qué comprobante de domicilio va a llevar? Pues el donde esté viviendo en ese momento, que tal vez es diferente del Seguro Social, es diferente del que dio para el patrón, aunque tendría la obligación de actualizarlo, pero no lo hace normalmente, y tiene un domicilio distinto para el SAT. Entonces es difícil que se le dé seguimiento a todo esto. Yo creo que lo que debía manejarse es como antes estaba, que el domicilio fiscal del trabajador debe ser donde presta sus servicios, que es en la empresa donde trabaja, salvo estas excepciones que les comenté. Y al final de cuentas, porque el pretexto del SAT era que había muchos que hacían, pues que daban de alta a trabajadores sin que realmente fueran sus trabajadores y que así era más fácil localizarlos. Pues es más fácil localizarlos en el centro de trabajo. Si va el SAT a buscarlo a su casa, aun cuando de su casa y el domicilio de su casa sea el comprobante fiscal, etcétera, si lo va a buscar a su casa a las 10 de la mañana, no va a estar. Y a veces no está nadie porque todos trabajan y los niños van a la escuela. Entonces, ¿de qué sirve que le dé el domicilio de su casa? Ahí no lo van a encontrar. ¿Y dónde sí lo van a encontrar? En el centro de trabajo. De tal manera que, bueno, pues es muy relevante, les repito, seguir insistiendo en que no queremos más plazo. Queremos que nos delimiten, que nos aclaren, que nos den certeza acerca de cuál domicilio, cuál código postal debe ponerse y cuál es el domicilio fiscal del trabajador, exceptuando las disposiciones que ya les había comentado. ¿Cuál es el que debe ser? Que como está código, es en donde presta sus servicios, o sea, el domicilio del patrón. No sé si tengan algunas preguntas, algunas dudas. No veo por aquí. Sí, creo que aquí hay alguna. Déjenme leerla. Pongan sus preguntas, por favor. Aquí dice, ¿considera que existe la posibilidad de que el SAT dé una nueva prórroga a todo el CFDI 4.0? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque la única ampliación que dio ahorita es para CFDIs de nómina, no para los demás. Los CFDIs de ingreso, los CFDIs de carta aporte, etcétera, esos
en principio entran en vigor el 1 de enero del 2023 con toda la problemática que esto conlleva. Para los únicos, y por eso les proyecté el texto de este artículo transitorio, es para los que son pago de capítulo 1, o sea, trabajadores, o sea, salarios y asimilados a salarios. Es a los únicos que se les está dando la prórroga hasta marzo. No les digo que no, podría ser que dijeran, bueno, está bien, vamos a darles otro plazo para los demás comprobantes, pero en este momento y desde la versión anticipada de la novena reforma a la miscelánea fiscal que se publicó el día de hoy, pero que ya se conocía desde hace 3 semanas, desde entonces solamente se tenía contemplado la ampliación de plazo para los FDI de capítulo 1. Repito, salarios asimilados. Para los demás comprobantes no se contemplaba esta disposición. Repito, pudiera ser que en el último momento, en la miscelánea fiscal de 2023, que se publica por ahí del 27-28 de diciembre, nos amplíen el plazo, podría ser, pero no es un hecho, ¿sí? Ni nos podemos estar esperando hasta el 3 días antes y decir, ¿qué creen que no se amplió? Pues ahora a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Sino que, pues, irnos preparando. Pero creo que estos cambios que se hicieron para 2022 son absurdos, y lo único que están generando es mayor costo para las empresas, porque el que tenga el nombre del emisor, el nombre del receptor, eso ya se había quitado porque decían, con que tenga el RFC es más que suficiente para efectos fiscales. Y para efectos comerciales, sí, para efectos comerciales sí se identifica quién es el proveedor, quién es el cliente, para efectos de la Profeco, pues también, o sea que eso se tenía, ¿sí? Entonces, pero para efectos fiscales, ¿de qué caso tiene que le ponga el nombre? Y para efectos fiscales, ¿qué caso tiene que le ponga el código postal del contribuyente? O sea, ¿con eso qué? ¿Con eso garantizo que no haya comprobantes apócrifos? ¿Con eso garantizo que no se emitan comprobantes sin materialidad? De ninguna manera. Entonces, pues sigue siendo un verdadero problema que cada que se les ocurre hagan cambios y que entonces le cueste al patrón, bueno, le cueste al contribuyente, no en el caso de los jefes de nómina, pues sí al patrón, pero en el caso de los demás comprobantes le cueste al contribuyente para volver a actualizar sus sistemas, para volver a contratar al proveedor que le va a hacer los cambios, para volver a contratar el paquete de nómina, el paquete de comprobantes fiscales que tiene que emitir. Aquí hay otras preguntas. A ver, dice, en hecho de la construcción tenemos muchos problemas. Por supuesto, es una de las más problemáticas en todos los aspectos, en el sentido de que hay trabajadores que vienen de los pueblos a trabajar a la Ciudad de México o en otras entidades y cuando les pedimos sus documentos como comprobante de domicilio no lo tiene. Por supuesto que no, mucho menos la constancia de institución fiscal. ¿Qué pasa en estos casos? Les decía, hay que levantar la voz y hacerlos entender, no hacerlos entender, o sea, seguirles insistiendo en que no todos los, no todos los mexicanos, no todos los ciudadanos tienen documentos. Algunos incluso de los que trabajan en la construcción, siempre vemos una obra grande de construcción y siempre dice, solicitamos peones, porque faltan, y en cuanto les empiezan a decir, ah, bueno, sí te voy a aceptar, pero me tienes que traer tu comprobante de domicilio. ¿Cuál con trabajos ya, digamos que tramitan su CURP con trabajos o tramitan su acta de nacimiento y eso porque dicen, no, pues mira, tramita tu acta de nacimiento para que te registremos en el RFC, para que te registremos en el Seguro Social con trabajos, pero muchos de ellos ni siquiera tienen eso, ni siquiera tienen actas de nacimiento. Menos van a tener un comprobante de domicilio porque a veces esos trabajadores viven pues como invitados o como pues ahí le pagan en un cuarto de azotea, porque es la realidad. En un cuarto de azotea viven 3, 4 de los mismos peones, pues para dormir, porque además tienen unos traslados de horas, hacen 3 horas al centro de trabajo, a la obra, y 3 horas de regreso, pues entonces llegan a dormir y medio cenar, ¿sí? Entonces, eso no lo entienden las autoridades. Hay muchas cosas que están fuera digamos, de lo real. Entonces, seguir insistiendo en que, primero, que no tendrían por qué tener un comprobante de domicilio, no tendrían que tenerlo para efectos fiscales, porque además eso a mí como patrón me perjudica, ya que en caso de que sean informaciones incorrectas, pues para mí sería no deducible el comprobante. Entonces, eso es un absurdo, porque el trabajador no es un requisito para efectos de la ley del trabajo el que me dé el comprobante de domicilio. Me dice que tiene que tener el contrato del domicilio del trabajador, pero no dice, y le tienes que comprobar que ese es el domicilio, no lo señala. Fernanda,
Si tengo unos recibos de CFE, pero no están a mi nombre y si tiene RFC, ¿puedo hacerlos deducible? No. O sea, si hay unos recibos de CFE, pero no están a su nombre, pero tienen RFC de, de otra persona, pues, entonces no serían deducibles. Si tienen el RFC mío, pues sí, o sea, si tienen mi RFC, sí son deducibles, porque todavía durante este año son deducibles con la versión anterior, ¿sí? A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué recomendaciones haría a las empresas sobre cómo prepararse ante los problemas con el CFD de 4.0? Bueno, pues la recomendación, les insisto, es que levantemos la voz, o sea, que sigamos diciendo, porque lo que a veces dicen, yo fui por 9 años coordinadora nacional de síndicos del contribuyente por parte de Coparmex Nacional. Y en esos 9 años, pues cada mes, al principio tenemos cada mes reunión, después cada bimestre, y pues insistimos mucho en que en varias irregularidades que tienen las disposiciones, etcétera, algunas sí nos hicieron caso, pero en otras nos decían, pero si ustedes son los únicos que lo están diciendo, si dicen que realmente es un problema general, pues ¿por qué no hemos recibido otras inquietudes al respecto? Hagan de cuenta en el caso de los comprobantes. No, pero es que todo el mundo ya está muy contento porque pues, se les dio plazo adicional. No, no, no. Es que no se trata de plazo adicional. Se trata de que nos den certeza jurídica, que realmente sepamos a qué nos estamos ateniendo, que estén fundamentadas sus disposiciones legalmente, no nada más porque se les ocurre, ahora tiene que hacer esto, ahora tiene que hacer lo otro. Sí, si lo ponen en una regla, pues va a ser obligatorio, sí, que cumpla yo con esas disposiciones, pero ¿con base en qué? Si va en contra de lo que dice la ley, no podría ser obligatorio. También dices, Guarnero, si timbro mis nóminas fuera de tiempo, ¿los puedo hacer deducibles o qué tiempo tengo para timbrar? Bueno, en el caso de la regla general que marca el artículo 39 del reglamento de Código Fiscal, son 24 horas para timbrar, es la regla general para todos los comprobantes. Pero específicamente en el caso de las nóminas, ahí la regla, es la resolución miscelánea fiscal nos da algunas reglas. Y la regla era la 251, no me acuerdo si es la misma en este momento, 2751, nos decía, o nos sigue diciendo, pero no me acuerdo si es el número en este momento, dice que en el caso de las nóminas se pueden timbrar de acuerdo al número de trabajadores que tengo y nos da adicionales desde 3 hasta 11 días, dependiendo del número de trabajadores que tengamos, ¿sí? Entonces, si tenemos, ¿qué les diré? Vamos a suponer 1,000 trabajadores, tengo 11 días adicionales de plazo para timbrar los recibos. Y también nos da otras opciones, esa regla nos dice, puedes hacer un comprobante mensual en lugar de hacer uno semanal y entonces 4 al mes o 2 quincenales. Puedes hacer uno mensual, pero tienes que poner tantos complementos como periodos de pago tengas. Si fueron 4 pagos semanales, pues 4 complementos de pago. Si fueron 2 quincenales, 2 complementos de pago. Si fueron cada decena, pues entonces 3 complementos de pago, etcétera. Perdón. Entonces, nos da varias reglas la miscelánea, pero les digo, si me paso del plazo, ahí dicen algunos, es que tienes de plazo para cumplir con todos los requisitos a más tardar el último día del año. Es en el caso de comprobantes, a más tardar en la fecha que debas presentar la declaración, pero no son esos comprobantes, ¿eh? Los comprobantes que tengo derecho a tener, a recabar a más tardar en la fecha que deba presentar mi declaración anual, son los comprobantes de deducciones, de erogaciones, de mis proveedores, no los que yo emito, porque en la fracción 18 del artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, nos lo dice muy claro, nada más que a veces no lo leemos adecuadamente. Y entonces dice, los comprobantes a que sirve la fracción tercera del artículo 27, o sea, los comprobantes de mis erogaciones, de mis gastos, de mis deducciones, dice, esos tengo de plazo para obtenerlos a más tardar en la fecha en que deba presentar la declaración anual. Pero los comprobantes de nómina que están en la fracción, no están en la fracción tercera, en la fracción quinta del 27, no tengo ese plazo. Tengo los plazos que establece la propia ley y la miscelánea. Eh, a ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿se puede pedir el apoyo de Prodecon en problemas que el SAT no puede resolver? Sí, se puede pedir el apoyo de Prodecon. Lo único es que, pues, en estos casos, también Prodecon, pues, dice muy bien, pero pues no hay muchas preguntas al respecto, ¿no? Entonces, hay que seguirle insistiendo también a Prodecon. A ver, aquí hay otra pregunta, pero déjenme ver.
Dice, si ya timbré algunas nóminas con el CFDI 4.0, ¿puedo volver a utilizar la versión 3.3? Pues no dice que siempre y cuando no hubiera utilizado la versión nueva. O sea, a lo mejor se me facilita más la versión 3.3 y entonces, pues, como me dijo, puede seguir ocupando la versión 3.3, pues lo puedo hacer. O sea, no me dijeron siempre y cuando no hubieras ocupado la nueva versión. También dice Guerreros, en la construcción nos pide el IMSS los recibos por cada trabajador, lo cual tengo que timbrar individualmente. Sí, claro, eh, es individual. Los recibos de nómina son individuales, no son en masa. O sea, los recibos de nómina son individuales. Lo que permite la miscelánea es hacer un solo recibo por trabajador por mes. Es decir, si en lugar de hacer 4 semanales, en lugar de hacer 4 semanas, hago uno mensual por trabajador, no por todos los trabajadores, es por trabajador, ¿sí? Lo que me dice la miscelánea es, puedes hacer un solo recibo mensual que tenga complementos de pago por los números de pago que hiciste, es decir, si fueron semanales, pues cuatro o cinco complementos, si fueron quincenales, dos, si fueron decenales, tres, etcétera. Pero no puedo hacer un comprobante global por todos mis trabajadores, no, tiene que ser por trabajador necesariamente. Déjenme ver, creo que no hay alguna otra. No sé si tengan alguna otra pregunta. A ver. No, aquí no hay ya. Déjenme ver si en la otra parte del chat. En el chat no, el chat tampoco hay. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta más, algún comentario. Parece que no. Ah, aquí está. Sigue la obligación de pedir las constancias de situación fiscal. Segornero, sigue la obligación de pedir las constancias de situación fiscal. Es que no existe la obligación en ley. O sea, en la ley no está la obligación de solicitar las constancias de situación fiscal. Eso se le ocurrió al SAT. Entonces empezó a sacar sus comunicados de que, sí, pues pide la constancia de situación fiscal y que con eso puedes ver exactamente porque después, primero dijo, pide la constancia y en la constancia viene el domicilio, etcétera. Y después dijo, yo nunca, o sea, dijo la jefa del SAT, bueno, la ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en el SAT nunca dijimos que tenían que expedirse, que tenían que presentar las constancias de situación fiscal. No, no lo dijiste tal cual, pero dijiste que en la constancia venían los datos. Entonces, como que no lo dijiste si dijiste que ahí se podía ver el domicilio fiscal? ¿Y por qué entonces sacaron también los comunicados de que las personas, los trabajadores podían ir sin cita al SAT a solicitar su constancia de situación fiscal? Entonces, si no hubiera sido la intención de que presentaran esas constancias con los patrones, pues no hubieran sacado todos esos comunicados. Y ya al final dijeron, no, no se preocupen, ya no hay problema si no tienen las constancias. Es más, después también sacaron un comunicado que decía, ya no se preocupen, si pone el código postal de cualquier domicilio, con eso es válido. A ver, eso es lo que dijo un comunicado del SAT, pero si, por ejemplo, me revisan y dicen, ¿y con base en qué pusiste ese código postal? No es el que le corresponde al trabajador. Y yo, es que dijeron en un comunicado, no, pues fíjate que eso no es así, es que era el domicilio del trabajador. Entonces, bueno, pues insistir en que deben hacerse los cambios procedentes o las aclaraciones procedentes. Dice Laura Terrones, entonces, ¿cuál es el criterio del SAT en caso del domicilio del trabajador? Es que precisamente lo que queremos que haga el SAT, o sea, el criterio del SAT sigue diciendo que el domicilio del trabajador es su casa, pero no es así. Por eso es que, repito, hay que insistir en que el domicilio fiscal del trabajador, de acuerdo al código, no es su casa, con algunas excepciones. O sea, hay que seguirlo insistiendo. No, de nada. HP, también gracias por la charla, no, con mucho gusto. Creo que es que ya no veo aquí las últimas preguntas, pero parece ser que ya son todas. De nada. Bien, pues si no tienen alguna otra pregunta, les agradezco mucho su participación, la invitación al contribuyente y pues que nos capacitemos, que leamos las disposiciones, o sea, que no, porque nos hemos percatado en estos últimos años que la autoridad fiscal simplemente dice una cosa y a veces ni siquiera está el fundamento adecuado.
Entonces, ver, o sea, ver, a ver, con base en qué me dicen que el domicilio de la casa habitación de trabajo es el domicilio fiscal. Y tengo que leer lo que dice el código y tengo que, y a lo mejor no es tan claro. Ah, pues voy a con un abogado, claro, un abogado fiscalista, por supuesto, a ver, ¿qué es lo que yo interpreto tal cosa? A ver, ¿tú qué interpretas? Ah, pues sí, tal, vamos a consultarlo con un tercero, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque si simplemente hacemos lo que nos dice el SAT, después ya ven que vienen los cambios y después se dan cuenta de que, pues de que medio la regaron, entonces ya no saben ni cómo componerle, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias, repito, por todas las preguntas y por toda la participación que tuvieron. Gracias, contadora Virginia. ¿Algún comentario final que desee para nuestra audiencia del contribuyente? Pues sí, el comentario final sería que solicitemos que otra vez, ¿no? Que estamos, si estamos, creo que la mayoría estamos en algún grupo que les diré, una cámara, que la Cámara del Pequeño Comercio, o simplemente insistir, hacer las preguntas por chat, ya ven que se pueden hacer por chat al SAT, por chat o por teléfono o por aclaración, y de que, oye, ¿con base en qué? Fundamentame cuál es el domicilio del trabajador. O sea, ¿con base en qué artículo? O sea, ¿con base en qué artículo? Quiero que me digas cuál es el artículo que determina el domicilio fiscal del trabajador. Entonces, cuando nos den un artículo, decimos, oye, pero es que esto no dice esto, dice tal cosa. Entonces, o sea, seguir insistiendo, porque, repito, son millones de trabajadores. No es más del 20% los que ya tienen, digamos que entre comillas, su constancia de situación fiscal. Y faltan todos los demás, o sea, un 70-80%. Aun cuando dieron 3 meses más, en 4 meses y medio que faltan para el 31 de marzo, no cambiarían su domicilio fiscal a su casa habitación, que además ni es la que corresponde, salvo las excepciones que ya comentamos. Entonces, sí debería publicarse un instructivo por parte del propio SAT para decir en qué casos y bajo qué circunstancias son tales domicilios de los trabajadores y los que va a considerar el patrón para ponerles en sus FDIs. Muy bien, contadora, pues agradecemos el tiempo que nos brindó a la audiencia del contribuyente. Ha sido una charla, una plática muy constructiva, con una buena audiencia. Y agradecemos también al Colegio de Contadores Públicos de México por esta alianza que nos ayuda a brindar, a llevar conocimiento a nuestra audiencia y a nuestros seguidores en la plataforma del contribuyente y en nuestras redes sociales. Y externamos el agradecimiento a la contadora Virginia Ríos Hernández. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, contadora. De esta manera cerramos por esta ocasión este webinar. Les agradecemos a todos los participantes y deseamos y les quedamos atentos a cualquier comentario que tengan posterior a este seminario, y en los próximos días también estaremos anunciándoles cuáles van a ser los siguientes seminarios y webinars que estaremos preparando para ustedes. Que tengan una muy buena tarde y hasta pronto. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México.